Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar un compás de espera de 2 minuticos. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos dando un compás de espera. En 2 minuticos comenzamos. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Patricia. Siendo las 5:01, damos por abierto nuestra presentación de hoy. Muy buenas tardes a todos en nombre de la Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea. Les damos una cordial bienvenida al inicio de este ciclo de marzo del 2022 que tiene como título El Nuevo Despertar Espiritual. Este es un ciclo con 3 conferencias. La primera conferencia del día de hoy tiene como título Acuario, Revolución Interior. La segunda, El Despertar de una Nueva Conciencia. Y la última, Unir el Amor, la Vida y el Universo. La charla de hoy de Acuario y Revolución Interior estará a cargo de nuestro hermano Omar, con un tiempo aproximado de 20 minutos. Y como grupo de apoyo estaremos un grupo de alumnos de la región 3, entre ellos estamos Gabriela, María Francisca, Luz Estela, Jacinto, Evelio y su servidor Henry. Después de la presentación de Omar, daremos paso a un conversatorio donde pueden interactuar, ya sea a través del chat o levantando la mano para pedir la voz, ¿no? Antes de empezar, preguntémonos acerca de la escuela espiritual. ¿Qué es la escuela espiritual? Y podemos tratar de responder diciendo lo que no es la escuela espiritual. Y la escuela espiritual no es una institución cultural o de tipo intelectual o como donde se imparten cursos de mejoramiento personal o para aumentar nuestros conocimientos, digamos, informales o eruditos. Tampoco es una institución religiosa donde se establecen dogmas y autoridades como intermediarias del reino divino. La escuela espiritual es más un cuerpo vivo que está conformado por buscadores serios que quieren manifestar al espíritu en ellos mismos a través de un proceso de unificación triple del cuerpo, del alma y del espíritu. Esto implica que la escuela está conformada por templos vivos, que son sus alumnos mismos, que si bien es cierto, pues se reúnen en centros de conferencias y en templos de la escuela. Estos templos, estos centros de conferencia han de ser un reflejo
de la transformación interior que están viviendo cada uno de esos elementos vivos. Pues de nada sirve pisar un templo si no lo estamos construyendo verdaderamente en nosotros mismos. La escuela espiritual hace parte de la cadena de la fraternidad de las almas vivas, de donde hemos recibido su ayuda y a través de sus campos de fuerza hemos logrado construir este cuerpo vivo de esta joven gnosis denominada Escuela Espiritual de la Rosacruz Áurea. Y esta ayuda la hemos recibido especialmente de 3 fraternidades anteriores, que son la Rosacruz Clásica, la Comunidad de los Cátaros y la Comunidad del Santo Grial. La escuela espiritual tiene presencia en todos los continentes y nosotros pertenecemos a la región 3, que corresponde a Norteamérica y a lo que es la zona angloparlante, es decir, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Pero pues hay que tener en cuenta que especialmente aquí en Estados Unidos, en Canadá, hay una gran población hispana, pero estos son territorios muy extensos, con grandes distancias, entonces es muy difícil la reunión física, como sí puede ocurrir, por ejemplo, en la región 4, que es Latinoamérica, donde es más asequible en los diferentes países hacer reuniones de tipo físico. Entonces, por eso nosotros en la región 3 estamos realizando un trabajo a nivel online para poder acoger a todos aquellos que tienen esa inquietud interior, que hablan español y que están en estas zonas, pero pues lógicamente, como es un trabajo online, también pues vamos a recibir muchos de los que están en la región 4 de la escuela, que es Latinoamérica y Centroamérica. Dicho esto, entonces le vamos a dar paso a nuestro hermano Omar, recordándole, sí, por favor, poner sus micrófonos en silencio para tener una mejor performance de la presentación de Omar. Omar, adelante. Gracias, Henry. Nuevamente, bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos que estén junto con nosotros aquí. El tema de hoy, Acuario y revolución interior. Quizás algunos de los que han estado con nosotros anteriormente se recuerdan que nosotros expusimos el tema de la era de Acuario. Anteriormente, cuando expusimos este tema, hablamos mucho de las especificidades de la era, del tiempo y las influencias que tiene la era en la humanidad, la era de Acuario en toda la humanidad. También hablamos de la era de Piscis. Pero hoy vamos a hablar de Acuario como revolución interior en el ser humano y cómo esa revolución interior, lo que significa cambio, transformación, en cada ser humano puede responder a las influencias de la llamada era Acuario. Desde el mismo comienzo de la manifestación humana, el espíritu séptuple ha estado guiando a la humanidad a lo largo del camino. No podemos decir qué camino. El Espíritu Santo siempre sigue un camino con toda la humanidad. La naturaleza de este camino, en el periodo actual de nuestra evolución humana, está determinada por el signo de Acuario, revelado por 2 líneas onduladas que simbolizan el agua viva que se vierte sobre la humanidad, como fuerza cósmica enviada para ayudar a la humanidad, la cual según el lenguaje sagrado se nos ofrece gratuitamente. Como seres humanos no solo vivimos en una era de cambio, sino sobre todo también vivimos en un cambio de era, lo que es muy importante tener en cuenta. Nos encontramos al comienzo de un periodo de 2160 años aproximadamente, que se conoce como la era de Acuario. Las estructuras establecidas se comienzan a erosionar a medida que nuevas fuerzas cósmicas impulsan a la humanidad hacia una toma de conciencia y una renovación de la propia conciencia. Se trata de un desarrollo que está enteramente de acuerdo con el plan divino. Este desarrollo
este cambio es de un predominio material a uno etérico. Encuentra su propósito en construir, regenerar a partir de la degeneración. En la medida que la humanidad entra en la era de Acuario, o sea, en la medida que la humanidad comienza a recibir sus influencias, debe recogerse la cosecha de los siglos precedentes. Esto quiere decir aquellos seres humanos que colaboraron con su proceso de cambio espiritual y llegaron a integrarse con la conciencia universal. Y es por eso que toda la humanidad ahora mismo se encuentra bajo el nuevo campo de radiación y bajo condiciones atmosféricas totalmente diferentes. Y eso se puede ver manifestado, como podemos observar claramente en nuestro alrededor en múltiples aspectos. El aguador está vertiendo su cántaro de agua viva, sobre todo en la Tierra, y bajo estas condiciones cósmicas y atmosféricas completamente diferentes, un nuevo tipo de ser humano puede ser y será formado. Y ese ser humano estará completamente adaptado al recién campo de vida y actuará en consecuencia. Es lo que debería suceder. Estamos ahora mismo en el comienzo de esta nueva era y comienza un capítulo de desarrollo de la Tierra y de la humanidad diferente, porque la influencia de esta era de Acuario se sentir cada vez más con fuerza, y como resultado el mundo y la humanidad experimentarán estos cambios radicales que le hemos repetido en varias ocasiones. Un poder de radiación y de vibración muy alta y creciente se origina en el campo humano original de vida y está estrechamente relacionado con una revolución cósmica. Esta revolución cósmica afecta también a nuestra atmósfera terrestre, con la cual la humanidad está unida. Si la atmósfera cambia, esto influirá profundamente en el comportamiento natural nuestro, en nuestro comportamiento moral, en nuestro comportamiento espiritual. Y si la humanidad es incapaz de adaptarse a estos cambios, en cuerpo, alma y espíritu, naturalmente la humanidad se va a enfrentar a dificultades desafiantes con respecto al cuerpo y el alma. Por otro lado, la era de Acuario también encierra grandes y gloriosas posibilidades para todos aquellos que en su transformación reaccionan positivamente a este nuevo poder atmosférico. Nuestra era, el tiempo en que ahora vivimos, contiene la posibilidad para todos los seres humanos liberados de que conscientemente se reintegren con la conciencia universal. Para poder reaccionar positivamente a este nuevo poder atmosférico, la humanidad necesita un mediador. La humanidad, tal y como es, no puede reaccionar positivamente sin este mediador. Y este mediador, la Escuela Espiritual Rosa Cruz Áurea sugiere y propone que debe ser el alma nueva renacida, porque solo esa alma nueva renacida puede ser tocada por el espíritu, y entonces al ser tocada por el espíritu puede adaptarse armoniosamente al desarrollo cósmico actual. Sin embargo, un ser humano nacido de la naturaleza no posee el alma espíritu, ya que nuestra alma está mayormente orientada hacia la vida material, hacia nuestras propias inclinaciones y con nuestra conciencia dual. Por eso, el alma, una vez el ser humano muere, inevitablemente se disuelve y no pasa más nada si aún durante su propia vida esa alma no ha vuelto a renacer. Es por eso que para todo ser humano que conoce este proceso básico, una pregunta clave sería: ¿cómo entonces logramos el renacimiento de esa nueva alma en nosotros? ¿Cómo es que podemos adquirir esa nueva alma espiritual en nosotros mismos? Podemos decir que, de acuerdo con los principios herméticos, que expresamos en el ciclo anterior,
Uno de ellos dice, como es arriba es abajo. El ser humano absoluto, el microcosmos, como lo expone la escuela espiritual, porque como escuela espiritual nosotros decimos que el ser humano es un microcosmos, es un minutus mundus. Ese ser humano tiene la misma estructura en su interior, su misma estructura, la misma estructura interna que el macrocosmos. Este axioma formó la base de la alquimia. Y este formulado en el texto hermético, la tabla esmeralda, conocido también como la tabla smaradina, representa muy bien este mensaje simbiótico de cómo es arriba es abajo. Como nosotros como seres humanos microcósmicos tenemos las mismas estructuras que todo el macrocosmos. Por lo tanto, el microcosmos es exactamente como un macrocosmos. En el macrocosmos hay planetas, soles, sistemas zodiacales que juntos forman una unidad y son interdependientes, manteniéndose en movimiento alrededor de un sol central. La misma estructura se puede ver en el microcosmos. Aquí también los planetas, soles y varios sistemas en nosotros mismos tienen la tarea y la unidad, tienen como tarea la unidad del microcosmos. La perturbación de este orden sería destructiva para esa gran unidad. Las 12 constelaciones de nuestro zodiaco son los receptores múltiples corrientes de energía que descienden del macrocosmos. Estas corrientes combinadas con la energía de cada constelación llegan a nuestro sistema solar y en su recorrido también llegan a la Tierra. De esta forma, el zodiaco constituye para nosotros una ventana al universo, una ventana para que los humanos podamos abrir, que podemos abrir de dos maneras, ya sea al mundo tridimensional en el que ahora vivimos o a la región cósmica con la que debemos conscientemente estar integrados. Aclaramos que la escuela espiritual Rosacruz Aurea considera esencial lo siguiente: todas las fuerzas y energías cósmicas y también las zodiacales impulsan y ayudan y colaboran con el progreso del ser humano en tanto que microcosmos. La personalidad transformada puede colaborar desde su interior con esos grandes impulsos que pueden ayudar al mencionado microcosmos. Este microcosmos, como ya dijimos, es un universo reducido y el espíritu es el sol central, el sol invisible de nuestro sistema, en nuestro sistema. Ese sol central, en nosotros le llamamos la chispa de espíritu. La creación emanada de este sol microcósmico central estaba en armonía con el plan divino de la creación y se le llamó hombre celeste. El ser humano, como lo conocemos hoy, no es ni siquiera la sombra de ese llamado hombre celeste, de ese hombre original, ya que estamos aprisionados en nuestra conciencia dual, en nuestras inclinaciones, en nuestros gustos, en nuestros apegos y en todo lo que este campo de vida dialéctico conforma. Con solo una pequeña parte de nosotros tenemos una pequeña libertad interior. Tenemos la libertad de elegir si caemos más profundo o la libertad de elegir si podemos colaborar con la regeneración del ser original en nosotros a partir de ese sol espiritual que tenemos en nosotros mismos. Existen dos caminos: el camino del ascenso regenerativo y el camino del descenso degenerativo. Todavía tenemos ahora la libertad de elegir entre estos dos caminos. Ahora también sabemos que hemos llegado al amanecer de un nuevo día. Y esa es la era de Acuario. Una nueva era de experiencia totalmente nueva para el mundo y para toda la humanidad. Y este nuevo día impone una nueva demanda sobre todos nosotros con su fuerza atmosférica. La realización de una forma de vida completamente nueva.
donde será necesaria una nueva forma de actuar, una nueva orientación. Nosotros mismos tendremos que reaccionar positivamente o no a este requerimiento con nuestras acciones. Porque si nuestra reacción es negativa, entonces el nuevo desarrollo nos tomará por sorpresa. Y todo esto se relaciona con la condición actual de nuestro vestido de luz. ¿A qué le llamamos vestido de luz? En la filosofía de nuestra escuela espiritual nos referimos a varios fluidos vitales como el vestido de luz. Este vestido está formado por 5 elementos: la sangre, el fluido nervioso, el sistema endocrino, el fuego de la serpiente y la conciencia. Incluso en un estado natural, sin estar elevado espiritualmente, cada ser humano con estos fluidos emite su propia luz etérica muy poderosa. Por eso hablamos de un vestido de luz. A esto que le llamamos un vestido de luz es la representante del doble etérico en el cuerpo. Usamos el doble etérico como término para aclarar que el yo material que somos vive únicamente por medio de ese doble, de ese cuerpo vital. Los átomos que componen el yo material no existen independientemente, sino que dependen de su cooperación con los átomos etéricos. Confluyen unos con otros. Por eso es posible que un ser vivo se exprese en este mundo material por la presencia del mencionado vestido de luz. Los átomos materiales, los átomos a partir de los cuales se forma el vehículo material, son huecos, pero los átomos etéricos son periféricos y por eso pueden influenciar y emitir la luz y la vitalidad para estos átomos materiales y así impregnarlos con su fuerza etérica. El átomo material hueco es interpenetrado por todo el átomo etérico y a través de este vínculo cobra vida. La vida del átomo material depende totalmente del átomo etérico, del mismo modo que la materia depende de una ley de vibración. ¿Cuál es la tarea del vestido de luz? La tarea del vestido de luz no es solo animar y mantener el cuerpo material. El verdadero llamado del vestido de luz es mucho más elevado. Y el cumplimiento de este llamado depende de la forma en que usemos nuestro vestido de luz aquí y ahora. Entonces necesitamos preparar nuestro vestido de luz para su gran tarea. Y hoy esa tarea debe estar acorde con la era en la que vivimos. Mantener nuestro cuerpo material en un estado de limpieza y pureza es importante, muy importante. Pero el cuidado adecuado de nuestro vestido de luz, el cuidado adecuado de nuestros éteres es mucho más importante. Muy pronto, esta será la tarea más importante para todos los seres humanos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo es que cuidamos de nuestro vestido de luz? ¿Cómo es que cuidamos de esos 5 fluidos los cuales nos ayudan a vivir? Hoy, todo el mundo está terriblemente ocupado, como habíamos hablado, en la vida diaria, en una de mis cosas, mientras que lo esencial, lo más importante de todo, queda relegado a un segundo plano. Basta con imaginarnos las tensiones de nuestro tiempo, en los frenéticos esfuerzos que muchos hacen para mantenerse socialmente o para ascender socialmente. El pensamiento racional es una facultad finita, pero hoy se considera y se utiliza como el fin último de todo. Se llama el soy yo y está cargado de muchas especulaciones, suposiciones y con todo eso que se llama conocimiento. Todas estas cosas colocan al éter nervioso bajo la más terrible tensión, donde se hace imposible elevar nuestro vestido de luz, ya que el éter nervioso forma parte de esos 5 fluidos. No podemos servir a 2 señores.
No podemos abrirnos a la luz del espíritu y al mismo tiempo aferrarnos a todas las aspiraciones sociales. No podemos combinar los dos. Con el fluido nervioso en tal estado, la sangre también está contaminada. Y el santuario de la cabeza, por lo tanto, la conciencia, ofrecerán posibilidades insuficientes para una vida liberadora. Ofrecerán posibilidades insuficientes para reaccionar a las influencias y las radiaciones de Acuario. Si seguimos el mismo curso que la humanidad en general y en su mayoría, las funciones de nuestro santuario principal estarán completamente aisladas, se cristalizarán en actividades estereotipadas, en clichés, en dogmas, que siempre van a imposibilitar el cambio positivo del mencionado vestido de luz. Entonces, el fuego de la serpiente, que entre otras cosas controla el sistema nervioso, no podrá conducirnos hacia iniciativas liberadoras. No podemos tener actos nuevos, actos puros. La totalidad de nuestro quíntuple vestido de luz forma un sistema inseparable. La calidad y la naturaleza de estos fluidos vitales que interactúan determinan nuestro nivel de vibración, determinan nuestra orientación general respecto a la vida y también nuestro estado de salud. Sí, amigos y amigas, la salud y la enfermedad están siempre directamente relacionadas con el estado de nuestro vestido de luz. Todas las condiciones que vemos y experimentamos como enfermedad son causadas y mantenidas por desarmonías en nuestro vestido de luz. Entonces, la calidad y la naturaleza de estos fluidos vitales también determinan si uno permanecerá en el estado animal ordinario, ligado a la tierra, o si uno tendrá las posibilidades liberadoras de trascender este estado animal ordinario. En los tiempos venideros, la resurrección para salir del estado animal será imperativa. Muy pronto, esta será una necesidad vital, salir del estado ordinario, trascender el estado de animal ordinario. Sin embargo, la trascendencia no es un modo, no sucede por osmosis y no sucede con un proceso automático. Hable, por ejemplo, con la transición de la niñez a la edad adulta. No, así no sucede. Todos nosotros nos enfrentamos aquí a una elección personal que no puede hacerse en un estado de exaltación o éxtasis religioso. La nueva actitud ante la vida debe ser elegida personalmente y de manera consciente por cada uno de nosotros. Y la era de Acuario nos va a llevar a todos en todos los planos a tomar decisiones. Cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión positiva o no, acorde con las influencias de Acuario. Cada uno de nosotros, de los buscadores serios, de buscadores espirituales auténticos, buscadores de la verdad, lo más inteligente sería tratar de responder positivamente para entrar en un proceso de correlación con las nuevas influencias atmosféricas. Si queremos conectarnos con estas nuevas posibilidades de nuestro tiempo, tendremos que cambiar por completo y abrir de par en par la puerta de nuestro corazón. Y tendremos que hacerlo muy pronto, amigos y amigas. De hecho, tenemos que hacerlo de inmediato. Tenemos que hacerlo ya. Esta elección personal, este cambio puede manifestarse de cualquier manera. O bien se decide a continuar su vida y sus actos orientados de la manera dual hacia la materia y sus intensidades, como expresamos. También puede que su corazón reconozca los cambios que trae esta nueva era y decida de manera independiente transformar su alma. O bien puede que esta decisión independiente la realice en unidad con muchos otros y otras que, como usted, sienten una necesidad ardiente de colaborar con estos grandes cambios espirituales.
Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, en uno de sus escritos expresó respecto a esto lo siguiente: si se recorre un camino por sí solo, de seguro irá muy rápido, pero si ese camino se recorre en grupo, se llegará mucho más lejos. Un grupo espiritual auténtico, una escuela espiritual auténtica, colabora por medio de sus alumnos y alumnas de manera consciente con las fuerzas atmosféricas y cósmicas del presente en el que viven. Y también colaboran con la fuerza y la luz del espíritu séptuple. Y acorde con el tema que nos compete hoy, nuestra escuela espiritual responde a esta nueva era con el renacimiento del alma nueva en sus alumnos y alumnas. Y estas nuevas almas entonces son tocadas por el espíritu séptuple. Asimilan ese continuo toque y actúan en consecuencia. Amigos y amigas, solo un corazón abierto y puro ayuda a nuestro pensamiento que sea impregnado por la luz recibida desde nuestro corazón. En este nuevo estado de ser, el vestido de luz continúa realizando su gran tarea dentro del cuerpo material, pero además el vestido de luz ahora se desprende y se libera y se eleva a través del círculo del fuego de la pineal, mientras que la persona permanece en un estado completamente consciente. O sea que puedes realizar sus responsabilidades en su vida. Y este estado lo sugerimos siempre en la Escuela Espiritual Rosa Cruz Aurea. Este es el estado de ser descrito en el lenguaje sagrado como estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Amigos, amigas, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la presentación y abrimos ahora las posibilidades de que realicen sus comentarios, transmitan sus experiencias o hagan preguntas si las tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Entonces, como bien tú lo acabas de decir, entonces damos inicio al conversatorio. Si alguien tiene algún comentario, aquí hay una pregunta de José Romero, dice: ¿el nacimiento del alma es algo que se da paulatinamente o surge como algo espontáneo? Omar. Hermano José, gracias por su pregunta. En la presentación hubo una parte que hablaba de que esto no puede suceder por ósmosis, o sea, no puede suceder espontáneamente. La personalidad debe de colaborar, o sea, la personalidad, el yo que somos, debe de colaborar con este proceso. ¿Cómo la personalidad colabora con este proceso? Es a través del conocimiento de sí mismo y por una autoobservación a través de este autoconocimiento de una manera sin juzgar, comienzas a abrirte a esa posibilidad de alma nueva que quieres en ti. Nosotros hablábamos de cómo es arriba es abajo en la presentación, y hablábamos que también el ser humano contiene un sol en su centro, ¿verdad? Entonces, abrirnos hacia ese sol y orientarnos completamente hacia nuestro sol interior es una gran ayuda, un gran comienzo con el conocimiento de nosotros mismos. Voy a dejarlo hasta ahí para que alguno de mis colegas que quiera agregar algo tenga la posibilidad de hacerlo. Parece que no por ahora. De pronto, más adelante, si lo podemos profundizar, lo podemos hacer. Vamos a darle, pero ahora paso a Margarita. Margarita, adelante. Muy buenas tardes para todos y nuevamente gracias por toda esta sabiduría que nos entregan. Bueno, estaba hablando Omar acerca del alma y pues conocemos que el alma es parte o una parte inmaterial que compone al ser.
según porque él dice que el alma, cuando el cuerpo muere, el alma muere. Obviamente hay una diferenciación entre alma y espíritu, siendo el espíritu el que recoge esa chispa divina y toda la parte divina en nosotros, mejor dicho, y regresa, ¿cierto? Sin embargo, el alma, como yo la he estudiado y la he percibido, ha sido o tiene dentro de sí no solamente esa chispa que da como la fuerza vital para podernos mover, para poder ser, es como ese doble etérico, digamos, como la fuerza que le da el cuerpo físico, sino que dentro de ella, y ese muere, obviamente ese se termina cuando el cuerpo físico ya muere. Sin embargo, hay una parte del alma que se ha estudiado desde los platónicos, etcétera, donde se dice que también contiene una parte que trasciende junto con el espíritu y es las memorias grabadas o los aprendizajes que se quedan grabados en esa memoria inconsciente, que luego se vuelve consciente cuando ya trasciende con el espíritu. Quisiera, si es posible, por favor, que me hablaran un poco acerca de esos dos conceptos, pues del que tiene la Escuela Rosa Cruz y de este que yo les estoy diciendo, de esa parte del alma que no muere, sino que trasciende junto con el espíritu y que es la parte de la conciencia convertida en aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. No sé si tú quieras iniciar o inicio yo, Omar. Me gustaría iniciar. Sí, ok, sí, adelante. Margarita, en primer lugar, en la presentación, lo que dice es que el alma natural, refiriéndose al alma del yo natural, o sea, el alma del Omar natural, de la Margarita natural, del Henry natural, del Martín natural, el alma del yo natural, si no se realiza un proceso por el cual esta alma pueda reaccionar positivamente al espíritu séptuple, entonces el alma comienza a volatilizarse. El alma del yo comienza a volatilizarse. Hay una de las parábolas bíblicas, o uno de los escritos bíblicos, donde Jesús decía: del polvo vienes y al polvo serás. Y eso se está refiriendo al yo. Y se está refiriendo al alma natural del yo. Ahora, hay una parte importante en este proceso. Y la parte importante es que el yo, con sus experiencias vividas, esas experiencias, si el proceso de transición de la muerte tiene lugar correctamente, esas experiencias no se pierden. Esas experiencias no se pierden, esas experiencias quedan acumuladas en la lípica dentro del microcosmos. No es el espíritu el que está colaborando para que esas experiencias queden dentro del microcosmos. El asunto es, y es muy importante que veamos al ser humano, y como lo aclaraba la presentación, el ser humano en tanto que el microcosmos y no como personalidad. El ser humano y la personalidad somos nosotros, manifestación de este microcosmos. Cuando morimos, si no ha habido un proceso espiritual, si no ha habido un acercamiento a esa transformación de esos 5 fluidos en nosotros, entonces esa alma comienza a disolverse, esa alma egocéntrica comienza a disolverse. Si se realiza un proceso, el alma se renueva y en vida esa alma natural languidece y el alma nueva resurge. Y esa alma nueva en vida puede ser tocada por el espíritu y se transforma la conciencia del ser humano. Entonces, una vez que
la personalidad muere, esta conciencia que está ya integrada al espíritu séptuple, integrada a la creación, no muere, comienza a pertenecer a la parte comienza a realizar una vida creadora con la creación. Pero lo que la presentación habla, en el momento que habla de ese momento, y que de lo que usted especificó, habla de cómo cuando muere el alma natural. Y si las experiencias vividas no se pierden. Henry, si quisieras agregar algo. No por ahora. Me gustaría leer una pregunta del chat con la respuesta que muy bien dio Gabriela para compartirlo con todos. Vania Vidal dice, ¿qué tipo de meditación que te hace sentir y experimentar que estás en el mundo, pero no de él? Y Gabriela respondió, Vania, cuando la personalidad se ha silenciado totalmente, cuando el yo no desea nada para sí, se puede escuchar al ser interior, al verdadero ser. Es escuchar la voz del silencio. Parece importante leer esta respuesta de nuestra hermana Gabriela, porque pues está aclarando en realidad lo que es la meditación en un proceso espiritual, ¿no? Que es la neutralización de todos nuestros deseos. Cuando ya el yo no desea nada, pues puede penetrar en esa esfera de silencio, y ahí es donde puede escuchar al ser interior. Con respecto a la pregunta de Margarita, pues ya tú prácticamente resumiste la respuesta muy bien. Pues hablaste un poquito de la lípica, profundicemos un poco ese ser. Comenzando primero por la estructura del microcosmos. El microcosmos, digamos que tiene tres grandes principios fundamentales. Uno es la personalidad que somos nosotros, de tipo temporal. Está una estructura de tipo espiritual, en donde está el núcleo que nosotros llamamos la rosa del corazón, que a través de él es que nos podemos conectar con el mundo del espíritu. Y está un elemento que lo podemos denominar neutro, que es bueno si nosotros lo alimentamos en la forma correcta, o es anómalo si lo alimentamos en la forma incorrecta. Ese es lo que se denomina el ser aural. Entonces nosotros tenemos que ayudar a transformar todo ese microcosmos, pero nosotros como personalidad no lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo con base en la fuerza de la rosa del corazón. Esa es la que nos da a nosotros la posibilidad de esa transformación. Pero por el otro lado, viéndolo como desde otro ángulo para poder de pronto, como elemento didáctico para Margarita, hay que entender que cada acto que nosotros desarrollamos aquí en este plano de la materia influye en los otros planos espirituales. Entonces, depende de cómo sean nuestros actos aquí, después del fallecimiento, es que la estructura espiritual va a asimilar esos actos. Para poder de pronto aclarar un poco este concepto, podemos decir que nosotros tenemos elementos morales, religiosos y espirituales. Si nuestra moral es muy baja, si nuestra vibración es totalmente pasional y animal, eso no lo va a absorber el espíritu. Eso va a quedar en parte en ese ser aural, y es lo que va a determinar nuestra nueva encarnación. Nuestro karma, porque de acuerdo a nuestro karma es que vamos a ir construyendo nuestro nuevo cuerpo para una nueva inmersión, o lo está construyendo el ser espiritual, ¿no? Dentro de ese microcosmos, ¿sí? Si es un ser de tipo religioso, pues le va a ayudar en parte, pero eso no le va a alcanzar para la parte espiritual. Pero si ya es un proceso transfigurístico y alcanza a ser parte de eso y desarrolla digamos, actos de tipo espiritual, que es un amor cósmico universal, esos elementos, es como tú lo planteas, como lo plantea Platón, pues van a ser parte de esa memoria, de esa estructura espiritual. En la presentación hablábamos de cómo nosotros dentro de la escuela espiritual estamos tratando de hacer una unificación entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros a través de nuestros actos aquí
vamos a ir alimentando un poco esa triple estructura. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo el vestido de luz, el cuerpo del alma, como bien nos lo explicó Omar durante la presentación, para poder ir conectando esa estructura espiritual con la estructura material. Entonces, ese es precisamente nuestro trabajo. Ahora, en ocasiones no se alcanza a completar todo el proceso en una vida. Entonces, eso no se puede perder. ¿Y dónde queda esa memoria? Pues queda en la estructura espiritual. Pero esa estructura espiritual queda como vacía cuando el alma natural muere. Y esa estructura espiritual quiere volver a encarnar. ¿Y por qué quiere volver a encarnar? Porque tiene que desarrollar autoconciencia. Y ahí entramos un poco a la primera pregunta de José Romero, que decía que si era un proceso o era espontáneo. ¿Sí? Y entonces están hablamos del el vestido de luz, el alma quíntuple, y es un proceso, pero también es un salto cuántico, como esa matica que va creciendo y en un momento dado apareció el dicotiledón o la flor. La flor es un proceso de tipo material y de tipo etérico, y llega un momento en donde aparece la flor. Es un proceso, pero también es un salto cuántico. Entonces, ¿cómo se da el proceso? Se da a través de la transformación y de la construcción del alma. De la quíntuple alma que habló Omar, que es el sistema nervioso, el fluido nervioso con el fluido hormonal, la sangre, el sistema del fuego de la serpiente y la conciencia, que es la que está conectada con la sangre y la que percibe todo su entorno. Y es uno con este mundo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ir transformando nuestro sistema endocrino, vamos a ir transformando nuestro sistema nervioso y así vamos transformando también nuestra sangre. Llega un momento dado en donde esa conciencia que es uno con esta vida es desbancada, porque esa es la conciencia yo, es el rey con el cual nosotros estamos en esta vida, pero necesitamos destronar a ese yo que habita en nuestro ser, en el sistema de la cabeza. ¿Y quién tiene que penetrar ahí? El corazón, la rosa del corazón. Es la rosa del corazón la que debe realmente penetrar en nuestra cabeza. Por eso, el proceso del cual nosotros hablamos no es un proceso intelectual, es un proceso que proviene del corazón. Y entonces llega un momento dado, en un salto cuántico, ya esa conciencia que es de esta naturaleza ya no está en esta naturaleza y le da paso a la conciencia espiritual. Y esa conciencia espiritual es la que está en este mundo, pero ya no respira de los éteres de este mundo, ya no respira de las estructuras de este mundo, respira es del mundo espiritual. Entonces no sé si con eso más o menos le dimos la claridad. Omar, ¿ibas a decir algo? No, que creo que Martín había levantado la mano hacía un ratito. Gracias. Martín, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecido por la disertación, Omar, así que me encantó. Yo tengo una duda. Más o menos en años o no sé, o siglos terrenales, ¿desde cuándo hasta cuándo rige la era de Acuario? O sea, ¿desde dónde empiezan? ¿Desde qué año, siglo y a dónde termina? ¿Cuándo culmina? Martín. Hay muchos. Ya, qué pena. Sigue adelante. No, porque hay muchos que dicen ciertas fechas, ciertos años y por ahí. Mira, nosotros realmente no entramos en esa discusión tácita de que tiene que ser este año o aquel año. Como lo dijo Omar, son 24, más o menos 24.000 años, o sea, 2100, son 26.000 años, toda la era. Si se divide en 12, da como 2160 o algo así, ¿sí? Entonces es una aproximación. Ahora, lo otro es que no es que sea un cambio como de la noche a la mañana, sino que es un proceso en donde se va eliminando las fuerzas de la anterior era y va a ir penetrando poco a poco la nueva. Pero llega un momento en donde la nueva es la que ya está activa totalmente y ya se pierde la otra. Dicho esto, podemos decir que la era de Piscis se dice que comenzó más o menos hacia la Revolución Francesa. Precisamente la Revolución Francesa ya es un síntoma
de lo que es la era de Acuario y de lo que viene para la humanidad, porque la Revolución Francesa implicó un gran cambio. Ahora, ¿cómo se genera ese cambio y cómo es que penetran esas radiaciones? Los Rosacruces hablaban de las tres fuerzas de los misterios, Urano, Neptuno y Plutón, que ya no son de misterios porque ya están activas. Eran planetas de los misterios en la Edad Media porque materialmente y astronómicamente no los conocíamos. Ya hoy en día los conocemos y eso faltan tres todavía. Pero entonces de esos tres que ya están activos, entonces el que primero penetró fue Urano. Y Urano va directamente, influye en la conciencia colectiva, especialmente a través de la hipófisis. Entonces ahí es donde se comienzan a generar nuevos cambios, en donde se busca la unidad, la fraternidad, el amor, que fueron las bases de la Revolución Francesa. Sí, eso es una influencia directa de Acuario en la estructura del pensamiento colectivo de la humanidad, en donde hay algunos que están un poco más avanzados o que perciben mejor las influencias de Acuario y son los que están en la vanguardia y son los que generan este tipo de revoluciones. Pero después viene Neptuno y Neptuno coincide a finales del siglo XIX con toda esta manifestación especialmente de la sociedad teosófica, la sociedad de Max Heindel y la sociedad antroposófica de Rudolf Steiner. ¿Por qué? Porque esto es una manifestación de Acuario, pero que va a través de Neptuno que penetra en la pineal. Entonces, el trabajo que se hace aquí es un trabajo de mantenimiento de la humanidad para que no encallara en la materia, porque la humanidad estaba encallando en la materia y no iba a poder percibir todas las radiaciones que se iban a dar más hacia finales del siglo XX y lo que estamos viviendo actualmente. Pero después viene, ya ustedes lo conocen muy bien, creo que fue hacia 1938, algo así, cuando se activó Plutón. Pero Plutón ya tiene unas radiaciones todavía más fuertes y esa influye más sobre el sistema de la laringe y lo que es la palabra creadora. Entonces, son las radiaciones que penetran directamente ya en la humanidad y las que destruyen totalmente. Pero destruyen lo que es antiguo y le dan comienzo a algo nuevo, ¿no? Pero que ya está en avanzada a través de Urano, que es la hipófisis, y la pineal con Neptuno, para que Plutón sea el que cimente totalmente lo nuevo. Dicho esto, entonces la era de Acuario se dice que ya ha ido desplazando a la era de Piscis y prácticamente en 1924 ya no vamos a tener absolutamente nada de Piscis. Ya hay casi que actualmente podemos decir que ya todo es acuariano y ustedes lo están viendo. Toda la revolución, porque Acuario influye especialmente sobre el pensamiento, es aire, las comunicaciones. Gracias a esto, mire lo que estamos haciendo hoy en día, algo impensable, poder tener una conversación como esta, estando en diferentes países, en diferentes locaciones. Entonces ahí vemos todas esas transformaciones, pero es un poco también tener en cuenta lo que decía Omar durante la presentación. Estamos llegando a la época de la elección. O nos quedamos atrás con Piscis, con todos los elementos antiguos, con todos los dogmas y los fanatismos de Piscis, o le vamos a dar vida a una nueva era, a una nueva realidad, porque, y eso es una parte de Acuario, nosotros construimos nuestra propia realidad. La realidad es una construcción social. Entonces, ¿cuál es la construcción que le vamos a dar nosotros? La era de Acuario no va a venir por sí sola. Tenemos que construirla nosotros. Tenemos que desarrollarla nosotros. Y esa es la elección que estamos tomando en este momento, porque bien lo decía Omar, no es a un futuro. La humanidad necesita un cambio, una transformación de tipo espiritual. Pero ¿quién es la humanidad? Eres tú, Martín. Es María, es Jairo, es Omar, es Margarita. Somos nosotros. No podemos esperar a la humanidad. No, la humanidad soy yo, la humanidad somos nosotros. Y nosotros somos parte de esa humanidad y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de construirla. Tenemos todas las ayudas. Tenemos todas las condiciones para poder avanzar como humanidad, pero la decisión es de cada uno de nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ti. Me aclaraste muchísimo el panorama, así que bueno, Martín. Javier, adelante. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Intuyo la presentación que nos hizo don Omar es muy clara en relación con la influencia individual, o sea, con la forma en que podemos o podríamos reaccionar a esas influencias planetarias o zodiacales o espirituales. Pero yo intuyo que hay influencias colectivas, o sea, esos cambios a nivel de esas fuerzas cósmicas nos afectan diferencialmente en el planeta. A mí me da por pensar que los seres humanos somos como semillas, con una potencialidad de crecer, sí, claro, pero dependiendo de dónde somos sembrados. Yo hay veces veo que algunas personas, sin elegirlo en esta vida, pero posiblemente condicionado por vidas pasadas, nace en condiciones donde le es más fácil dedicarse al crecimiento espiritual. Yo no coincido, por ejemplo, ahorita que las personas que viven en Ucrania estén pensando mucho en lo espiritual, cuando lo que más les importa es la sobrevivencia. Y puedo ver que en el mundo, en todo el planeta, hay regiones geográficas o condiciones dentro de ciertas regiones donde se facilita más la transfiguración, la identificación de estas cosas. Pero yo quería preguntarles si hay algo de influencias colectivas, o sea, que trascienden la individualidad, que esta era de Acuario favorece desarrollos colectivos. Esa es mi inquietud. Gracias. Omar, ¿quieres tú empezar o empiezo yo? Empiezo tú. Mira, Javier, con respecto a las influencias colectivas, nosotros podemos hablar de 12 diferentes tipos de influencias colectivas. Esas influencias colectivas son el zodiaco. Por eso es que nosotros nacemos en cierto momento en determinado país o en cierta área. Eso está determinado por el karma. Porque cuando nosotros pasamos la puerta de la muerte, nuestra alma comienza a difuminarse con su estado de conciencia a todos los cuerpos, y las experiencias, de acuerdo a cómo hayan sido, van a modelar hacia dónde vamos a ir en la próxima existencia. Eso demora más o menos 700 años, en un promedio. Podríamos quedarnos aquí hablando de muchos de esos aspectos, pero esa no es la idea. Pero más o menos entre 700 y 1000 años. Entonces viene una nueva personalidad basada en lo que ha construido atrás. Entonces lo primero es que no es gratuito donde nacemos. Nosotros nacemos donde hemos construido, por eso hablábamos que la realidad la vamos construyendo nosotros. ¿Que somos inconscientes? Sí, pero precisamente de lo que se trata es de volvernos conscientes que somos constructores de nuestra propia realidad, sea para este momento, sea para el futuro, para una nueva personalidad, o en su caso, en el mejor de los casos, pues es un proceso espiritual en donde ya no hay que volver, porque ya hay una transfiguración. Entonces ya esa nueva conciencia, ya ella no pasa la muerte. Esa es muerte, la victoria sobre la muerte se da cuando en el momento de la conciencia espiritual surge en esta vida, ¿sí? Entonces ya no hay un nacimiento, a no ser que sea de tipo voluntario para venir a ayudar a la humanidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros no desarrollamos el proceso espiritual? Pues estamos influenciados por unas fuerzas que pertenecen a este mundo y nosotros las vamos vivificando porque nosotros construimos esas fuerzas y están fragmentadas en 12. Son 12 influencias, Javier. Y esas 12 influencias son las que nos tienen a nosotros, al microcosmos en particular, dentro de una prisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Neutralizar todas esas 12 fuerzas para entrar en lo que se denomina en el Evangelio de la Pistis Sofía, el 13º
eón. Ese 13º eón es una nueva fuerza colectiva que no corresponde a ninguna de esas fuerzas colectivas denominadas fuerzas zodiacales. Y es por eso, Javier, que nosotros dentro de la escuela no practicamos y no trabajamos la astrología. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hacemos con la astrología es aumentar esas influencias de tipo colectivo, ¿sí? Entonces, para darte un ejemplo, los que nacen en Acuario, entonces, o los que nacen en Piscis, dicen, no, tiene una conciencia neptuniana, está en una parte, digamos, más profunda, porque es el que está en el subconsciente, nació en Acuario, pero en realidad, por ejemplo, un Acuario nació, digamos, en una celda llamada Acuario, y tiene esa influencia colectiva, y tiene digamos, la responsabilidad de liberarse de esa celda colectiva llamada Acuario. No quiere decir que no se tenga que liberar de las otras 11. Las otras 11 están como escondidas. Cuando un alumno en un proceso espiritual logra zafarse de su primera influencia comunitaria llamada signo zodiacal, se le van a venir las otras encima, redobladas en fuerza, ¿sí? Porque el hecho de que nosotros nazcamos bajo la influencia de una influencia planetaria, de un signo zodiacal, no significa que estemos liberados de las otras, sino que esa tiene una preeminencia sobre las demás. Eso es lo que significa. Pero en el proceso espiritual tenemos que liberarnos de las 12 y crear un nuevo zodiaco. Y ese nuevo zodiaco implica una nueva transformación de todo el ser y nacer a través de una nueva conciencia en el mundo del reino espiritual, donde existen 12 influencias de tipo armónica con el universo divino, que son otro tipo de fuerzas. Entonces, nosotros como seres nacidos de esta naturaleza, no tenemos acceso a esas, digamos, a ese tipo de fuerzas del espíritu divino, sino que somos uno con esto. Por eso el proceso espiritual al cual los estamos invitando hoy. No sé si con eso, Javier, te alcancé a responder. A mí me gustaría, Henry, decirle algo a Javier ahí que creo que Javier te puede ayudar en tus reflexiones, ¿no? Estas 12 fuerzas de las que Henry habló, y estoy hablando de las 12 fuerzas una vez que ya el proceso en una entidad se realizó, estas 12 fuerzas que ayudan a la humanidad, o que intentan ayudar a la humanidad, se manifiestan de la siguiente manera colectiva, que fue tu pregunta, ¿verdad? Tú estabas viendo a la influencia colectiva. Desde la era de Leo a la era de Piscis, hablando como era, no como influencia zodiacal en un ser humano, sino hacia toda la humanidad. Desde la era de Leo hacia la era de Piscis, esotéricamente en el mundo espiritual se le llama la noche cósmica. Y esto significa que la ayuda espiritual enviada por lo divino debía recibirse de manera obediente. El ser humano debía obedecer los mandamientos, ¿verdad? Por eso los 10 mandamientos de Moisés. El ser humano debía ser obediente, y su transformación podía suceder a partir de obedecer una línea de directriz trazada por un mensajero divino, y entonces la humanidad era ayudada colectivamente de esta forma. Lo que está sucediendo ahora es que desde la era Acuario hasta la era Virgo, lo que va a suceder es el día cósmico. ¿Qué es el día cósmico? Y Henry lo dijo muy bien en la respuesta anterior. El día cósmico significa que nosotros, los humanos, vamos a tener que elegir siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso se ve ya hoy, incluso en aspectos materiales. Por eso vemos las polarizaciones. Los seres humanos antes teníamos diferentes opiniones y como que balanceábamos la cosa, pero ahora cuando hay diferencias de opiniones en el mundo hay mucho más polarización, ¿verdad? Eso es una manifestación dialéctica del impulso de que el ser humano tiene que tomar, hacer elecciones, ¿no? ¿Y cómo es que esto ayuda de manera colectiva?
hermanos. Anteriormente, la noche cósmica, el universo ayudaba a todo el ser humano, pero ahora cada ser humano con su transformación, la que explicó Henry muy bien, va a colaborar con esa ayuda colectiva. ¿Entienden? Cada ser humano, ustedes saben ese proverbio que si queremos cambiar el mundo, cambiemos nosotros primero. Eso se refiere a eso. O sea, ahora la ayuda colectiva es a partir de lo que se transmite en tu propia transformación, esa transformación que envió Henry. Porque cada ser humano que se libera de esas 12 fuerzas en sí mismo está emanando a través del 13º eón todas las fuerzas para que toda la humanidad realice esa misma liberación. Entonces ahora la ayuda colectiva es a partir del proceso individual en unidad, todos esos seres humanos que están realizando ese mismo proceso, ¿no? Gracias, Omar. No sé, Margarita, tienes la mano. Sí. Muchas Adelante. gracias. Gracias, Henry y Omar, por la primera respuesta. Estuvo genial. A ver, yo quería esperar un poco más avanzando en las conferencias y en los servicios y etcétera, para hacer esta pregunta. No sé si se pueda llamar, o cómo lo llama la escuela, si principio, dogma, verdad, bueno, no sé cómo. Sin embargo, pues recurrentemente se habla sobre la reencarnación, ¿cierto? Obviamente este es un concepto que viene, digamos, desde el zoroastrismo, 7000 años antes de Cristo, y que viene después en los egipcios, en el Rig Veda, bueno, y que se ha venido pues como perfeccionando a través del tiempo, ¿cierto? No sé si el tema de la transmigración del alma o de la reencarnación sea una verdad que pertenezca a la escuela. Voy a expresar mi verdad, la mía, ¿no? La mía desde ser espiritual, ¿no? Reconociendo todo lo que ustedes dijeron anteriormente, que la conciencia no puede perderse, que estamos en un proceso de evolución, de aprendizaje, y que eso impacta, eso que se vive en el microcosmos, impacta en el macrocosmos para que se convierta también luego en enseñanza para toda la humanidad, ¿cierto? Yo personalmente no creo en la reencarnación como el retorno a este planeta, ¿cierto? Sí creo digamos, en todo ese caminar que hay que dar en las dimensiones por las que tenemos que transitar hasta la purificación del ser, del espíritu como tal, aunque el espíritu es puro, pero bueno. Pero no creo en el retorno a la tierra como una reencarnación. Sí me gustaría saber si eso forma parte de las verdades o de lo que... Porque reconozco también que ustedes no son una religión ni nada de esto, ¿cierto? Son simplemente, lo diría como una escuela iniciática y hermética y algo así. Pero sí es importante para mí saber si es necesario tener este dogma o esta creencia arraigada en el ser para poder pertenecer a este grupo, que además es bellísimo. Margarita, muchísimas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Para darle ahorita paso a Omar primero, pues los tres nombres que diste, principio, dogma y verdad, aclararlos un poco. Un principio es algo que es que no tiene principio ni fin en el sentido de que es inalterable, ¿no? Este es un principio como la estrella polar, ¿no? Pero es que un dogma, el dogma es una interpretación que damos de algo y en el cual nos circunscribimos y no queremos ver más allá de eso, ¿no? Entonces, cuando decimos yo creo en esto y esto es así, y entonces entramos es en una creencia, pero no en una comprensión. Mientras que cuando nosotros comenzamos a vivir interiormente dentro de un campo de fuerza, eso ya no es una creencia,
La verdad no la tenemos nosotros, pero el objetivo es que cada uno de nosotros dentro de un proceso logra encarnar la verdad que le corresponde a su estado de alma y a su estado de su corazón, ¿sí? Porque es el corazón el que a nosotros nos guía, ¿no? Dicho esto, entonces, Margarita, digamos, la doctrina de la reencarnación es una doctrina muy compleja que no viene inclusive de Zoroastro, viene de la India, ¿sí? Que es mucho más antigua que la religión zoroástrica. La zoroástrica es la primera religión dualista, pero no es la primera que habla de la reencarnación. Prácticamente la única que no habla de la reencarnación abiertamente, digamos, es la iglesia de Estado que se generó en el siglo III o IV. Pero el cristianismo esotérico y el gnosticismo cristiano sí aceptan la reencarnación, ¿sí? Aclarando un poco esta parte histórica que nosotros pues realmente no nos metemos tampoco mucho en eso porque tratamos es de manifestar toda esta parte, estas enseñanzas en el hoy, porque si no nos quedamos discutiendo de pronto en la historia, en el pasado, ¿no? La reencarnación como la vemos en la escuela, Margarita, pertenece no a la personalidad. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? No es la personalidad la que reencarna. Cuando nosotros hablábamos de la conciencia, si no se ha hecho un proceso, la conciencia se volatiliza y muere. La única forma de que la conciencia no muera es a través de la transfiguración y que nazca una nueva conciencia. Esa conciencia que no pertenece a este mundo, esa sí es la que va a transmutar y es la que va a pasar al otro reino. No estamos hablando de la conciencia de nuestra personalidad, ni siquiera de nuestra alma natural, ¿sí? Pero el microcosmos como tal, él sí reencarna, porque él es el que nos ha vivificado. Vamos a tratar de dilucidar esto, Margarita, desde este punto. Es un concepto un poco hindú y teosófico. Nosotros somos como la sombra de un ser que es la estructura espiritual. En la escuela hablamos de Manas, Buddhi y Atman. Juan, Jesús o el Cristo, ¿sí? Ese es el ser espiritual. Esos son los tres principios, ¿sí? Que no tienen principio ni fin como tal. Entonces, así como tú, Margarita, cuando vas caminando, ¿hacia dónde va la sombra tuya? Te va siguiendo, ¿cierto? Los hindúes lo que nos enseñan es que nosotros, al igual que ese ejemplo de que nuestra sombra, nosotros somos la sombra de un ser real. Y ese ser real es el que va a generar autoconciencia y por eso estamos nosotros aquí. Pero nosotros somos su sombra. Por eso los hindúes hablan de Maya, de la ilusión. Por eso nos dicen que nosotros somos una ilusión. Nosotros como personalidad somos temporales. Al ser temporales, la ilusión es una ilusión como tal. Claro, es nuestra realidad. Es donde nosotros vivimos. Y tenemos dentro de este marco de tiempo la posibilidad de conectarnos con ese ser real, con ese ser espiritual. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la unificación con el corazón, porque vamos despertando las nuevas radiaciones de nuestra estructura del pensamiento para percibir todas también nuestras creencias y los paradigmas que nosotros tenemos. Y podernos conectar con lo que se denomina el manas. El término en inglés man viene de manas. Manas significa el verdadero pensador. Y ese es el que nosotros tenemos que despertar después de que despertamos la rosa del corazón, porque despertamos un nuevo discernimiento, una nueva comprensión, ¿sí? Entonces, claro, nuestra personalidad va a morir. Omar lo dijo durante la presentación, polvo eres, polvo te convertirás. O sea, ahí eso es ineluctable, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reencarnación, no estamos diciendo que Margarita sea la que va a reencarnar, Henry va a reencarnar, no. Nosotros cuando terminemos nuestra tarea y lo que tenemos que venir a trabajar en este campo de existencia, nos vamos a volatilizar, Margarita. Caso contrario, si hacemos el proceso, pero también, así no hagamos el proceso, ese manas, ese buddhi y ese atman, como principio dentro de nuestro microcosmos, va a permanecer latente.
Nosotros nos vamos al otro lado, vamos a quitarnos nuestros vestidos, nuestra conciencia se va a difuminar, pero ese principio es el que permanece, y ese principio espiritual dentro del microcosmos es el que vuelve y reencarna. Le da vida a una nueva sombra, ¿sí? Le da vida a otra sombra y a otra sombra, y va acumulando experiencias y experiencias y experiencias hasta que llega a una de las personalidades y entiende que tiene que unificarse con la rosa del corazón, tiene que unificarse con el otro. Ahí es donde vienen las filosofías dualistas, por ejemplo, de Zoroastro, ¿sí? En donde no somos nosotros con estas características del mundo de la muerte, sino que tenemos que unirnos al mundo del espíritu a través del fuego de la rosa. Y ese fuego de la rosa es el que nos da la posibilidad de conectarnos con la triplicidad espiritual, y ahí es donde se va a terminar, si se logra todo el proceso, con las encarnaciones de ese microcosmos, no de nosotros como personalidad. Es más o menos, además que el dogma de la reencarnación tiene una multiplicidad de variantes y de dimensiones que nos faltaría tiempo para poder profundizar en ese aspecto. No sé si algún compañero quiera profundizar. Omar. No, yo, a no ser que María, creo que quería decir algo, quería sugerirte que tú plantearas. María. No, quería recordar porque, para que sepan, ¿no? La primera charla pública del mes de abril va a ser precisamente sobre karma y el proceso más allá de la muerte. Entonces, quizás en ese momento podemos tener un acercamiento mucho más detallado sobre el tema. No, Henry, yo lo que quería era pedirte a ti mismo, no decirlo yo, porque Margarita había hablado de que no cree en la reencarnación como volver a este planeta, y quería pedirte a ti, si de manera escueta, porque es un tema bastante profundo, tú pudieras comentar con todos los amigos y amigas aquí presentes, ¿cuándo comenzó a surgir la reencarnación en el ser humano? Porque estamos hablando de reencarnación como concepto. Ok, listo, gracias, Omar. Digamos que ese dogma, la doctrina de la reencarnación inclusive no está basada solamente en cuanto a nosotros como personalidades, sino también la Tierra. Y la Tierra ha tenido 3 encarnaciones. La primera se llama Saturno, la segunda se llama Solar y la tercera se llama Lunar. Y está en su 4º día de encarnación, que se denomina la Tierra precisamente. En el primero se actualizó y se comenzó con a nivel del microcosmos, la personalidad física. Luego, durante el solar, se le dio el segundo cuerpo, que es el etérico. Durante el lunar, el astral. Y comenzamos este 4º día de la Tierra para poder desarrollar lo que en la antroposofía se llama el ego o el principio mental. ¿Sí? Ese principio mental es el que va a formar lo que somos nosotros como personalidad. Pero a la par con eso, Margarita, durante esos 3 días de la Tierra, grandes millones de años, también se le dieron los principios espirituales de los cuales estamos hablando, ¿sí? Que son, en Saturno se le dio Atman, en Solar se le dio Bodhi y en el Lunar se le dio Manas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea durante la Tierra? Pues unir esos 3 principios espirituales con los 3 cuerpos que citamos anteriormente, y en el intermedio el ego, y que tiene la posibilidad de trabajar con los 3 principios del alma. Por eso hablamos de la triplicidad de cada uno de los 3, que es el alma consciente, el alma racional y el alma emocional. ¿Sí? Para poder unificar esos 3 principios, Manas, Buddha y Atman, con los 3 cuerpos inferiores. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se dio la primera encarnación? El periodo de la Tierra se divide en diferentes eras también. Hablamos de Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlántida, y estamos en la quinta raza, gran raza, que es la Aria. ¿Sí? Las encarnaciones de ese microcosmos con esa triplicidad espiritual no es que hayan comenzado ahora, comenzaron en la época de Lemuria, al final de la Lemuria,
En realidad van a ser solamente 16 razas. Una se da en Lemuria, 7 que se dieron en Atlántida, 7 que se van a dar en Aria y una última en la próxima era que se denomina Galilea. Entonces ahí están las 16 razas. Después de eso ya no va a haber más encarnaciones. O sea, de todas formas, hay una limitante del tiempo, aunque sí sea macrocósmico. Pero entonces lo que decía Omar, empezamos en Lemuria, o empezó ese ser espiritual y vivificó a ese ser animal, porque nosotros éramos prácticamente animalitos. Y nosotros recibimos la estructura del pensamiento gracias a la influencia de esa estructura espiritual. Y ahí poco a poco hemos ido medio evolucionando hasta llegar a hoy en día. Hemos pasado por diferentes cataclismos, el primero el de Lemuria, luego vino en Atlántida, diferentes ciclos que se van cerrando, ya vamos a llegar a otro nuevo. Ahí están todos los mitos de las inundaciones, que las transformaciones de la tierra, eso lo vemos en diferentes textos sagrados de diferentes manifestaciones. Y llegamos a este momento en donde se supone, Margarita, que ya hemos alcanzado un cierto nivel de nuestra estructura mental, de nuestro ego inferior, porque la estructura espiritual en algunos círculos se le llama el ego superior. Entonces hay un ego superior, esa estructura, y nosotros que estamos ya, se supone, un poquito más maduros y que se supone que tenemos que haber aprendido durante estos 2000 años lo que es el misterio del Gólgota y cuál es la influencia sobre nosotros y cuál es nuestra responsabilidad cósmica, porque estamos hablando que la Tierra también ha encarnado y se habla del Cristo cósmico. Esto no es una responsabilidad solamente como humanidad, es una responsabilidad con toda la Tierra también. ¿Y qué le vamos a dar a la Tierra? ¿Cómo vamos a pasar a la próxima encarnación de la Tierra que se llama Júpiter? Y de Júpiter pasamos a Venus y Venus terminamos con Vulcano. Entonces, es una responsabilidad cósmica realmente lo que nosotros tenemos aquí. Pero pues es un proceso de ir despertando y de ir comprendiendo de alguna forma por qué estamos aquí, en qué consiste nuestra vida, nuestra existencia y cuál es el destino que tenemos como humanidad, alma en conjunto. No sé si Omar tenga algo más. Tú lo has dicho todo muy bien, simplemente quería decir por qué pedí que tú lo explicaras. Margarita, yo pedí que él explicara, que Henry explicara esto que explicó, porque nosotros en nuestras conversaciones yo sé que lo explica muy bien. Y por ese aspecto de su pregunta que usted dijo que según como usted lo ve y es su realidad, no cree que la reencarnación es una reencarnación hacia el planeta. Y entonces, con toda la explicación que ya se le dio, es para que, como lo planteamos nosotros, ¿no? A ver si resuena en usted y usted lo puede ver así, ¿no? La humanidad ha sido asignada al planeta y la humanidad va evolucionando y progresando o no con el planeta, como ya lo explicó Henry para no repetirlo. Entonces, en esa etapa, están esas etapas de reencarnación que son de millones de años para ver si la sombra reconoce. Entonces, esos 16.000 billones de microcosmos asignados a este planeta van a estar aquí hasta que todas esas encarnaciones en el planeta sucedan. Gracias, Omar. Una aclaración para Margarita. Margarita, el hecho de que tú no creas en la reencarnación o que no creas en algunas cosas que nosotros estamos planteando aquí no significa que no puedas pertenecer a la escuela. O sea, la escuela no tiene dogmas. La idea es ir creciendo hacia una comprensión interior. O sea, nosotros en realidad, con toda la humildad, rigor, se los decimos, nosotros no tenemos la verdad. Nosotros nos acercamos a ustedes con todo el respeto y les hacemos un planteamiento un poco general para que ustedes desde esa parte abstracta vayan individualizando y vayan tratando de comprender y entender un poco la propuesta de la escuela, pero lo hacemos con el mayor respeto. Y muchas veces algún buscador entra a la escuela porque percibe que hay algo, que no entiende algunas cosas o no está de acuerdo. Y con el tiempo, a través de su alumnado, va comenzando a entender.
Porque acuérdate, Margarita, que lo decíamos en un principio, nosotros no somos una universidad ni somos una institución cultural. Entonces, nosotros no estamos planteando esto a nivel teórico. No, esto es así. No, la idea es que comencemos a vivenciarlos en nuestro interior, que percibamos cuál es la responsabilidad que tenemos realmente como seres humanos. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cómo es? ¿Por qué actuamos como actuamos? En última, nosotros lo que buscamos es una nueva construcción de una nueva realidad en la cotidianidad. No es solamente venir aquí, reunirnos y después, bueno, listo, nos vamos y seguimos nuestra vida común y corriente. No, tenemos que transformar nuestra cotidianidad. Y la cotidianidad se transforma con una transformación en todos los cuerpos. Y eso se tiene que ir dando y se tiene que ir dando inclusive, como lo llaman los psicólogos sociales, a través del lenguaje y del tiempo. Entonces, nuestra propuesta es una transformación de la vida total, ¿no? Y igual las puertas están abiertas para todos, estén o no estén de acuerdo. Aquí estamos nosotros para recibirlos y nosotros no somos maestros de nadie, tenemos un maestro que es nuestro corazón. Y cada uno de nosotros lo sigue. Pero en realidad respetamos a cada uno de ustedes en su proceso y respetamos su nivel de comprensión, su estado de conciencia y todo lo que son como seres. Y tengan la plena seguridad que aquí están abiertas las puertas siempre para todos y cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué hora es? Que no tengo la hora, yo me pierdo en el tiempo, qué pena. ¿Qué hora es? Las 6:25. Uy, ya creo que nos pasamos, qué pena. No, estamos apenas. Entonces, no sé, voy a mirar el chat. Ya están aquí, listo, ya está. No tenemos más preguntas en el chat. Creo que no hay más manos levantadas. Entonces, creo que... María Cecilia. María, estás con el micrófono en mute. Adelante, María. Gracias. Es que quiero expresarle a Margarita algo muy corto, teniendo en cuenta lo que ha expresado Omar y Henry. Margarita, sí, como tú lo dices, las experiencias que hemos vivido quedan guardadas indudablemente en el microcosmos que ocupamos. Realmente lo que reencarna es el microcosmos, como se ha dicho, no la personalidad, no el alma mortal, porque ella, con sus 4 cuerpos, físico, etérico, astral y mental, se disgrega y van las sustancias de esos cuerpos van al reservorio del planeta, pero como se dijo, la experiencia está guardada en el microcosmos de lo que ha vivido esa personalidad, y el microcosmos en una vida siguiente lo que adopta es otra personalidad para que sea capaz de despertar esos cuerpos espirituales que están latentes en nosotros, y así venimos desde ocupando un microcosmos que ha recibido muchas personalidades, y la que vivimos actualmente es fruto de las anteriores, y está tratada, y cuando es tocada por la luz, empieza a realizar un proceso de despertar esos cuerpos espirituales. O sea que si no reencarnáramos, esto terminaría todo, se acabaría todo, y realmente hay un núcleo espiritual dormido dentro de cada ser humano que amerita que volvamos la mirada a él, que recapacitemos en ello para que tengamos más sentido de la comprensión de la vida de nosotros mismos, ¿no? Porque ¿qué objeto tendría a dónde iríamos, qué objeto tendría la vida si no reencarnáramos? Para volver al espíritu, para hacer un trabajo en algún momento dado de la personalidad para ello. ¿Se acabaría todo? No, Margarita, ¿cómo lo ves tú si no es la reencarnación? ¿Qué pasa? Nos morimos y ¿qué pasa? Margarita. Gracias, María Cecilia. No, a ver, digamos que es más fácil internalizarlo con lo que explicó Henry, ¿cierto?
muy agradecida con la explicación de los tres, además. Y de pronto yo tenía una confusión, ¿cierto? Yo de pronto tenía ahí algún tipo de confusión, pero la explicación de Henry me hizo hacer un clic, digamos, y comprender que no es Margarita como tal la que volverá acá, sino que es toda esa reserva de aprendizajes positivos los que regresarán para poder ayudar, no sé si esté errada otra vez, para poder seguir en la evolución de todo esto, ¿cierto? Ese era el clic que necesitaba hacer. Digamos que, pues, es difícil. Yo siempre digo que cuando uno tiene ya una edad, yo ya soy grande, yo ya tengo 56 años, cuando ya ha tenido todo un proceso académico, yo estudié filosofía y letras y también, bueno, otras cosas, entonces cuando ya uno ha tenido todo ese proceso de aprendizaje, desaprender no es tan fácil y hacer los clics con estas cosas que dicen ustedes, teniendo ya dentro de uno el concepto, pues puede resultar un poco más fácil, ¿cierto? Más fácil comprender. Entonces es eso. Gracias, Muchas Margarita, gracias. muy amable. De todas formas, aún estás muy joven. En un plan de seguridad para el espíritu, aún eres joven y pues nosotros hablamos de los 4 cuerpos y los 4 cuerpos. Esto es una constitución septenaria. Entonces, hasta los 28 años no estamos completos. ¿Ves? Y después de los 28 años a los 35 años es que comienza la estructuración del alma. Entonces, realmente, pues estamos en un proceso de maduración inclusive como personalidades, o sea que nunca se es demasiado joven para morir, pero nunca se es demasiado adulto para empezar un proceso. Y para lo que dices tú, ¿no? Ese proceso de desaprendizaje que nos toca a todos, Margarita, inclusive a nosotros como alumnos, a veces llegamos en un momento dado en el alumnado que lo que pensábamos que era el alumnado ya no es, y que tenemos que dejar esas verdades que hemos ido recogiendo en el alumnado y penetrar, digamos, en una nueva esfera para poder comprender desde otro ángulo. Por eso nosotros decimos que somos alumnos, porque esto es un proceso de aprendizaje constante y constante hasta el último día de nuestra existencia. María Cecilia, muchísimas gracias también por tu intervención. Es muy bonito cuando nuestras compañeras, porque en la escuela le damos mucha preeminencia a las mujeres. Las mujeres son parte vital dentro de la escuela espiritual. Tienen un cuerpo etérico positivo, entonces estamos en una era en donde la Tierra está comenzando a elevarse a nivel etérico y ustedes las mujeres tienen un papel muy importante en actualizar estas radiaciones de Acuario. Entonces, María Cecilia, también muchas gracias. Y ya con esto, entonces, creo que no hay más. Antes de acabar, sería bueno que sí, que por favor, para las personas que tengan interés en conocer más y en profundizar las opciones que tenemos, y tal vez María les puedes explicar todo. Sí, gracias, ¿no? María. Sí, a ver, como hemos dicho, ¿no? Es importante el compartir y este tema, pero más allá de eso es el poderlo poner en práctica y que nos sirva para acercarnos de manera práctica a ese proceso, ¿no? De transformación interior. Y para eso se le invita a quienes esto que se ha dicho aquí, que resuene con ellos, a que se acerquen un poquito más a partir de lo que llamamos la membresía. Al final de pronto compartiré los enlaces otra vez porque los tengo por aquí. Y hay actividades que son adicionales para quienes se quieren asomar un poquito más a esas otras, digamos, como puertecitas que tiene la escuela, ¿no? Uno va penetrando poquito a poco y va queriendo conocer más en detalle algunas cosas. Hay actividades que son solamente para miembros y para alumnos, entonces son todos invitados a participar de ellas. A ver, les comparto los enlaces.
Ya. Y aquí están todos los recursos que están disponibles para que pues yo acerque un poquito más. Ya. No sé, Henry, entonces con eso ya de pronto. Bueno, muchísimas gracias, María. Entonces, si hay, Gabriela, ¿tú tienes alguna otra? No, la verdad que no, creo Bueno, que es. muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora de Miami, y vamos a estar en la segunda charla, que es el despertar de una nueva conciencia, para darle continuidad a este ciclo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, tengan un bonito resto de fin de semana. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bye, bye. Muchas gracias. Feliz noche. Descansen. Feliz noche. Gracias. Para todos. Fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches, que la armonía y la paz reinen en todos los corazones. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias. Un abrazo. Bye. Gracias, Cristina. Bye. Bye. No, este telefon nie jest codzienny, jest codzienny, jest
Bye.